El tema que vamos a ver el día de hoy es una reflexión muy interesante sobre lo que debemos de esperar de cualquier juzgador en nuestro país y en cualquier parte del mundo. Así que no te despegues, que comenzamos. ¿Qué tal? Soy Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial y del Centro de Estudios del Derecho de la Empresa, CEDE. Como te anticipaba, esta es una reflexión muy interesante que tuve el placer de leerlo. Les recomendaré aquí en la casilla de YouTube la liga para que lean este contenido. Y pues traemos aquí a este autor, la verdad que muy agradecido que nos haya tomado la invitación. Es el magistrado Luis Enrique Osuna. Qué gusto era saludarte y estar aquí con tu audiencia, un verdadero placer. No, y un gusto que nos hayas tomado la aceptación, has dado la aceptación, Luis. Me pusiste nervioso y no sé por qué, pero vamos a seguir. No, y te decía, el artículo que nos mandó Luis es un artículo muy interesante, una reflexión para este cambio que ya se avecina aquí en nuestro sistema judicial, y pues las apreciaciones que tienes, de verdad que me llamó mucho la atención, y pues creo que vale la pena siempre tenerlo presente para quienes estemos litigando y para aquellos que sean los agentes de impartición de justicia. Y bueno, Luis, para no robarte escenario, porque a veces me dicen que hablo mucho, pero tengo que dejar el cuadro que es con ustedes. ¿Es tu casa? No, pues sí, pues es mi casa, pero no me perdonan los que nos siguen de repente dicen, cállate, entonces mejor ya te voy a dejar. Luis, entonces vamos haciendo un preámbulo de tu percepción, quizás con alguna vivencia que nos puedas platicar, y ahí te voy interrumpiendo conforme nos apoyaste con ese artículo. Sí, mira, básicamente especialmente ahora que estamos viviendo un momento histórico de transformación en el sistema de justicia, pues ha estado en mi mente muy presente qué tipo de juzgador necesitamos en México, qué tipo de juzgador se necesita en Iberoamérica y en el mundo. Usualmente, tradicionalmente, siempre pensamos que debe de ser el conocimiento del derecho, el dominio de la jurisprudencia, el estudio constante, los principales requisitos que debe tener un juzgador, y es correcto. Sin embargo, cuando nosotros solo pensamos en el juzgador o en la selección de los juzgadores en términos de conocimiento jurídico, estamos dejando por fuera una serie de valores, de cualidades muy importantes que tiene que tener un juzgador. Avanzando en el tiempo, pues tenemos unos códigos de ética, hay un código de ética iberoamericano, tenemos códigos de ética en nuestras instituciones, en el Poder Judicial, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que ya nos dan algunos valores a veces un poco abstractos, ¿no? Hay conceptos jurídicos determinados. Pero yo en lo personal y en base no solo a mi experiencia subjetiva, sino lo que también voy evaluando y visualizando a lo largo pues, de mi experiencia en México y fuera del país, una frase de Jorge Salem realmente cimbró este pensamiento. ¿Puede una mala persona llegar a ser juez? Entonces, a partir de esa respuesta, entonces, aunada a mi formación en humanismo judicial, en justicia terapéutica, como dije, los perfiles que necesita México no solo deben de ser técnicos y jurídicos, tienen que ser efectivamente personas que tengan otras cualidades, que tienen que coincidir con lo que nosotros consideramos una buena persona. Un buen ciudadano es el que debería llegar a ser buen juzgador, por supuesto, coronado con ese conocimiento jurídico. Es indispensable. ¿No? Es indispensable, ¿no? Una buena persona puede tener las mejores intenciones, pero no saber derecho y nos va a meter en muchos problemas. Necesitamos esa conjunción, ¿no? Necesitamos entender que los jueces no deciden racionalmente. Hay por ahí una lectura bien interesante, precisamente se llama El juez emotivo, donde reconoce con información científica cualitativa, ¿no? Que por supuesto las emociones influyen en las decisiones y en el comportamiento de los jueces. Entonces un juez que está pasando a lo mejor un divorcio conflictivo, pues va a tener ciertas conductas que no son las adecuadas, y aunque él se quiera mantener en la imparcialidad, acudiendo precisamente a la objetividad de los códigos, puede también al mismo tiempo no estar llegando a lo que se necesita, que es al corazón de los justiciables. Y aquí, de esos valores o ese perfil que tienen unas habilidades particulares que deben tener, ¿cuáles tú podrías destacar, Luis?
Yo creo que hay muchas habilidades que los jueces deberían de tener y que deberíamos de ser, a lo mejor no es la misma proporción, pero sí con una capacitación firme y constante y continua, por ejemplo, en escucha activa, en empatía, ¿no? Tenemos que tener nosotros ese entrenamiento para poder detectar qué está más allá de los expedientes. En esta elección judicial, todos los candidatos, ¿no? Su discurso es justicia cercana y justicia más humana. Por supuesto, ¿quién no va a querer una justicia más humana y más cercana? Sin embargo, la pregunta del millón es, ¿y saben cómo hacerlo? ¿Cómo? ¿No? Entonces necesitamos nosotros entrenamiento multidisciplinario, porque no obstante que nuestra Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo diga que el juez que el magistrado es perito de peritos y que quedan a nuestro libre arbitrio, no lo que puede decir alguien que tiene una capacidad técnica especializada, creo que deberíamos de bajarle un poquito esa arrogancia y entender que hay que consumir, ¿no? Ciencia, ¿no? Vamos a ver qué nos dice el conocimiento que proviene de las ciencias de la conducta. Wow. Vamos nosotros no decir, no, yo creo, no, es que mi experiencia, eso no es tu experiencia, es la que cuenta. Vamos a darle seriedad al tema. Y eso es lo que yo creo que sucede en otros países. Mi experiencia en Australia la vi muy clara, ¿no? En la mesa donde se sentaban a resolver asuntos fiscales, ¿no? Se invitaban a peritos que participaban en la decisión. Ciertamente el director de esa orquesta era el juez, ¿no? Pero tenían una opinión sumamente válida para tomar una decisión. Fíjate, eso trae de repente reflexiones, digo, desde el artículo publicaste en Foro Jurídico, ahorita lo va a tener de referencia, que se me hizo muy puntual tus comentarios. De repente esa arrogancia que dices, cualquier profesionista lo podemos ver en nuestro día a día. La importancia obviamente del cargo del que estamos hablando pues tiene una relevancia nacional. Pero ¿qué es lo que tiene que prepararse? Porque todos nos ubicamos a ese derecho objetivo, ¿no? Quienes imparten justicia y los que estamos buscándola, ¿no? Y a veces la preparación de esas habilidades nos hacen falta. ¿Cuáles serían tus recomendaciones, Luis? Por ejemplo, yo en la rama de justicia terapéutica, y no solo es aplicada a la materia fiscal y administrativa, sino de hecho más bien en lo general, donde tenemos un acercamiento con el derecho penal, yo he hablado de un método de interpretación, ¿no? Que he denominado interpretación jurídico-terapéutica. Excelente. Ese método de interpretación, digamos que se coloca arriba del principio pro persona. Yo voy a estudiar una ley, ¿no? O unas leyes o dos porciones normativas que podían tener una antinomia, y en lugar de elegir solo la que jurídicamente beneficie más a una persona, voy a considerar lo que emocionalmente, cómo es el bienestar, cómo voy a ayudar yo a esa persona. Si coincide esa salida, eso me va a ayudar a decidir. De tal manera que mi decisión va a ser jurídico-terapéutica, porque va a preocuparse por el bienestar emocional del destinatario final. Dicen, oye, pero en materia fiscal, ¿de qué hablas? Bienestar emocional de los contribuyentes. Creo que no. A ver, y las principales estrategias del fisco es jugar con la psicología social. Queda claro. Y van a buscar el terrorismo fiscal y van a tratar de crear un mensaje de eficacia para la percepción subjetiva del ciudadano, y vamos, ya agarraron a Shakira, y yo, que soy un simple mortal, pues ahorita vienen por mí, entonces voy a ir a pagar mis impuestos. Pero eso está sumamente demostrado, no es el tamaño de la infracción, no es la percepción de la posibilidad de que sea alguien detectado lo que cambia el comportamiento. Lo que cambia el comportamiento cívico del contribuyente en un sistema que se apoya en el cumplimiento voluntario de obligaciones son los valores y principios de una sociedad, todos ellos coronados por el centro por la confianza de la administración pública al ciudadano, del ciudadano a la administración pública y del ciudadano al ciudadano enseguida. Y cuando se rompe, ¿qué pasa, Luis? Hay que reconstruirla. Entonces estamos en una etapa, pues no sé si esta etapa se puede considerar una reconstrucción, deberá de haber un profesionalismo. ¿Qué opinas? Es una oportunidad para la reconstrucción. Yo eso es lo que veo. Yo ahorita, sin entrar a los detalles en qué parte o no podría yo estar de acuerdo, la realidad es que tenemos ahorita una oportunidad
Y la elección tiene que ser una elección inteligente. Tenemos que decirle a los ciudadanos, vayan a votar, pero vean los perfiles y no solamente se guíen por lo extremadamente técnico. Yo conozco gente que tiene unos currículums brillantes y son personas corruptas, o son personas que no trabajan y delegan todo su trabajo, o son personas que lo que les gusta es solo estar bloqueando y decir, yo soy muy importante, y mira, ya llegué a ser magistrado. No. Y la justicia ni siquiera está en su conversación. Entonces, si consideras esa oportunidad, pues todo cambio puede ser para bien o para mal. Entonces, ahorita lo consideras como un cambio. Pero en el artículo también mencionas mucho, a ver, una legítima preocupación que cuando lo digo, pues probablemente la comparto, es decir, el grado de profundidad. Ahorita estás diciendo algo muy interesante de la justicia terapéutica. O sea, cuando te escuché en el INCAM, primero dije, ¿qué va a hablar Luis? Ya cuando te escuché dije, wow, me rompiste así, ¡pac!, la cabeza. Entonces ahorita teniendo la oportunidad de tenerte aquí, leerte para prepararme, hablas de algo que parecía algo muy sencillo, la profundidad, porque vemos que los impartidores de justicia sí hay una profundidad y una razonabilidad, pero hasta dónde se va a luchar, como ahorita lo hiciste, la parte objetiva y la parte emocional, y agregarías como otro la profundidad de estudio. Sí, yo creo que es una combinación de cualidades, vuelvo a decir, que tiene que tener el juzgador, pero que están combinadas también con la estructura que tiene, la estructura de trabajo, el equipo, cómo lo estás desarrollando, y sobre todo con el compromiso y profesionalismo que tienes que tener. Yo creo que hablar de cumplir con una justicia completa, una justicia exhaustiva, implica que el juzgador haga su mayor esfuerzo para que todos los puntos sean resueltos. En la materia administrativa, que se ha ido transformando a lo largo del tiempo, originariamente tendríamos nosotros que estudiar todos y cada uno de los conceptos de impugnación, fundados o no fundados. Por una practicidad que yo entiendo y reconozco como funcional, decimos, bueno, ya no tiene sentido estudiar ciertos conceptos de impugnación porque estos me resolvieron el fondo. Estamos de acuerdo. Sin embargo, en mi opinión, lentamente en algunos lugares se ha ido desinvirtiendo, de tal manera que resuelvo forma sobre fondo. Así es, y la resolución... Contrario al 17 constitucional y su reforma relativamente reciente. Así es. Y fíjate, el tema de lo que puede aportar esa reflexión que se hizo a un lado por darle la solución al actor, en este caso, vamos a poner por ejemplo, se abandona porque ya con esto satisfago la petición del actor, pero dejo de estudiar aspectos de fondo que pueden servir como antecedentes de reflexión para otros asuntos. Entonces ahí también la función no queda nada más en ese momento de resolución, sino pensar el impacto que puede tener un criterio de esos. Totalmente. En lo particular yo evito los reenvíos a la sede administrativa. Trato de resolver todos. Algunos dicen, oye, pero aquí este concepto de impugnación que tú resuelves como infundado, pues no me beneficia. Y no que el principio de mayor beneficio, dice, no, sí te beneficia. Jamás, aunque tu concepto de impugnación como litigante no prospere, te va a perjudicar que haya un pronunciamiento del órgano. Si no te asistió la razón, que es distinto, ¿no?, a no darte un beneficio, pues tienes el recurso de amparo, ya lo pusimos en la mesa. No, sobre todo si estamos en una primera instancia, estamos en legalidad. No puedo pronunciar de todo. Sí, tenemos control difuso, convencionalidad, pero eso no significa que yo pueda entrar a todo. Tiene que haber ciertos elementos que me permiten abrir esa llave y es excepcional. Entonces hay elementos que yo, este asunto no lo van a ganar aquí, pero si supieran bien amparo, lo van a ganar amparo. Entonces digo, a ver qué dicen, ¿no? Hasta esperando una respuesta del Tribunal Constitucional que me ayude a hacer justicia a mí como magistrado. Sí, porque te va a tener una remisión y eso te va a nutrir para algún... Por supuesto, y además me va a abrir un camino para que yo pueda aplicar los criterios de mi circuito de manera más fácil, para poder convencer a mis pares, que nomás a lo mejor podrían ellos decir, no, ¿para qué estudiamos esto? Mejor aquí sacamos más asuntos y que la Junta de Gobierno solo quiere cantidad. A ver, esos son otros factores que rodean la justicia. Eso yo creo que trastorna mucho todo el ecosistema para alcanzar algo tan, yo a veces empleo esta palabra, romántico, ¿no? El romanticismo de la aplicación de la justicia, pero la realidad es que tiene que haber un cambio todavía mayor. Ahora bien, este cambio, tú en tu opinión, ¿qué se necesitaría en la formación como recomendación para aquellos que lleguen a ser elegidos, para que continúen su preparación, no solamente en la parte técnica, como lo has dicho,
sino hacia dónde apunten para que sigan siendo, pues ya están elegidos, tienen un compromiso, pues para que mejoren ese compromiso que toman. Sí, totalmente. Yo en ese aspecto, bueno, lo primero que dijera respecto a la idea romántica, es muy común que me lo digan. Oye, esto de justicia terapéutica fue un amor romántico. Mi respuesta es que bueno, ¿no? Por favor, vamos a devolverle corazón a la justicia y vamos a volver a hablar de esto. ¿Por qué? Porque resulta que quitamos al ser humano del centro de la justicia cuando es la razón de ser del derecho. Entonces, tenemos que darle la vuelta. ¿Qué debería, en mi opinión, hacer un nuevo juzgador? Número uno, poner atención en cómo ya está funcionando el aparato, ¿no? A ver, el aparato ha funcionado de esta manera y lo voy a estudiar con tiempo, ¿no? Con análisis, en el entendimiento que quizás yo no tengo todos los conocimientos de la experiencia porque no fui formado dentro de los muros del Poder Judicial. Voy a analizar el campo y después voy a buscar las áreas de oportunidad, ¿no? Pero si solo llego yo haciendo lo que yo creo que tendría que hacerse, dinamito la funcionalidad de un tribunal en perjuicio de los justiciables. Y yo creo que es ahí la primera visión, el justiciable. No se trata de números, no se trata de sentencias, no se trata de impartir justicia. Muy bien, Luis. Hoy para ir cerrando esta entrevista, digo que la verdad, así como te escuché en el INCAM, me volaste la cabeza, pues de nueva cuenta lo estás haciendo de verdad y qué grato tenerte para transmitir esto para aquellos que no estaban en el INCAM, pues lo puedan vislumbrar, pero bueno, vamos dando un cierre, Luis, si pudieras apoyarme con una conclusión. Sí, yo creo que la conclusión, particularmente es que estamos viviendo un momento histórico, un momento de transformación en la justicia, ¿no? Que está empezando ahorita con esta gran reforma. Yo creo que hay que verla como esa oportunidad, que es bueno también que llegan personas juzgadoras con perfiles distintos, ¿no? Y lo importante va a ser qué va a suceder ya que lleguen, ¿no? Cómo van a actuar. Y en eso toda la estructura debería de trabajar en apoyar a esos magistrados. Y debe de haber, no puedo dejar de decirlo, una fortaleza implacable del órgano de disciplina judicial para dos cosas. La primera, por supuesto, para impedir que algún magistrado no cumpla con sus funciones o no lo haga de manera decorosa, y que tenga una sanción inmediata y sea expulsado ese virus del sistema. Pero por otro lado, también considerar que muchas faltas o no graves que cometen los servidores públicos judiciales no son con dolo, que hay que revisar si es la estructura funcional la que no les permitió, porque llegaron y dijeron esto se hace así, siempre se hace así, mis compañeros lo hacen así, me dieron una orden y yo la seguí cumpliendo. Aunque ya cumplió una orden, cometiste una falta y va a ser sancionado. Necesitamos esa flexibilidad en este lado. Necesitamos que no todo sea amonestación, suspensión. También hay que mandarlos obligatoriamente a capacitaciones. El error que cometiste se pudo haber solucionado si tú hubieras estado bien capacitado, ¿no? Entonces, básicamente yo creo que esas dos partes es lo que van a ayudar a que el nuevo sistema de justicia prospere en beneficio del país. Confío en que así va a ser. Pues Luis, la verdad que el discurso que tienes está muy reflexivo. La verdad que para mí será la tercera vez escucharte en el INCAM, leer tu artículo y tenerte, y espero que este mensaje se transmite y creo, humildemente lo voy a decir, que no soy tan estudioso como tú, pero esto tendremos que replicarlo hasta en los litigantes. Tenemos que ver de otra manera a los ciudadanos que confían en nosotros, pues cada asunto, y verlo como una persona que tiene un problema y no un problema que tiene un signo de pesos. Totalmente, hay que ver las oportunidades que vienen. Ya tenemos antier el reglamento modificado para el centro que va a operar los medios alternativos de solución de controversias en materia administrativa, donde ya no estamos hablando de derecho, no deberían de hablar de eso, sino de las necesidades de las partes. ¿Para qué? Para sanar una relación a corto, mediano y largo plazo. Por supuesto, con buenos facilitadores, muy bien capacitados. Creo que la justicia administrativa puede cambiar, y también los litigantes creo que ya tienen que abrir su departamento de medios alternativos. Muy bien, Luis. Oye, muchas gracias por la invitación. No gracias sabes el gusto de tenerte aquí. Un placer. Verás que sencillez que hayas venido. Bien, con esto me despido. Ya saben, síganos en redes sociales, LinkedIn, Facebook, Instagram, porque si no, vamos por ustedes. Nos vemos en la próxima. Chao.
Suscríbete a nuestro canal, ve todos nuestros contenidos y sobre todo espera grandes sorpresas de Consejero Empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias.